La canasta de mimbre, llena de ingredientes para el mole favorito de mi yerno, se cayó de mis manos entumecidas, empapándose bajo la lluvia torrencial. Después de 5 horas de espera desesperada, la puerta de roble finalmente se abrió, no para darme la bienvenida, sino para sentenciar a muerte la confianza de una madre. Mi hija bajó la cabeza y soltó unas palabras heladas. Mi esposo ya lo decidió, ya no puedes vivir más aquí. Detrás de ella, mi yerno sorbía tranquilamente su vino, mirándome con el desprecio que se le tiene a un animal molesto del que uno se deshace. Me quedé sola en medio de la noche, expulsada de la misma casa que había construido con esmero, ladrillo por ladrillo, durante 30 años. Soy Eulalia, tengo 66 años, y la historia que estoy a punto de contarte comenzará justo en el momento en que esa puerta de roble se cerró de golpe, el instante en que el único lazo que me unía a lo que llamaba familia se rompió por completo. Se suponía que iba a ser una noche cálida con toda la familia reunida en la mesa, pero en lugar de eso, me encontré encogida bajo un pequeño alero, completamente empapada y temblando de un frío que calaba hasta los huesos. Todo comenzó en el momento en que la lluvia empezó a caer con fuerza, justo cuando llegué a la puerta de casa. Rápidamente me cubrí la cabeza con el chal, mientras con la otra mano apretaba la canasta de mimbre contra mi pecho como si fuera un tesoro. Dentro estaba todo lo más fresco que había seleccionado durante la tarde: chiles anchos, secos, almendras y ese chocolate puro y caro. Hoy iba a cocinar mole, la famosa salsa que a mi yerno Fabián le encantaba. Solo pensar en la familia reunida en la mesa, con mi hija Alicia riendo felizmente, hacía que mis viejas piernas parecieran olvidar todo el cansancio. Dejé la canasta en el suelo mojado y metí la llave en la cerradura. Esto era algo que había hecho miles de veces en los últimos 30 años. Pero hoy, la llave se atascó, no giraba. Fruncí el ceño, intenté moverla suavemente, seguía rígida. Quizás la humedad de la lluvia había atascado la cerradura. Sequé la llave en el borde de mi blusa y lo intenté de nuevo. Usé ambas manos, aplicando la poca fuerza que me quedaba a mis 67 años para girarla. La puerta de roble permaneció inmóvil, inerte como una roca. Una vaga sensación de inquietud me recorrió, pero la aparté de inmediato. Seguro que solo es la cerradura atascada. La lluvia caía a cántaros. El viento soplaba en ráfagas, azotando mi cara con gotas frías y dolorosas. Rápidamente tomé la canasta de comida y me acurruqué más bajo el pequeño alero. Saqué mi teléfono para llamar a Alicia. El tono de llamada sonaba una y otra vez en mi oído. Nadie contestó. Llamé a Fabián. De nuevo, solo tonos de llamada inútiles que se perdían en el sonido de la lluvia. Miré hacia la ventana. La cálida luz amarilla todavía se filtraba a través de las cortinas. Claramente había alguien en casa. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Luego 10 veces. El sonido agudo del timbre resonaba en el interior, pero la única respuesta que obtuve fue un silencio aterrador. Pasó 1 hora. El frío comenzó a penetrar en cada fibra de mi cuerpo. Mis manos estaban entumecidas. Me quedé encogida, mirando fijamente mi casa. A través de una rendija en la cortina, vi la alta figura de Fabián pasar de un lado a otro. Llevaba una lata de cerveza. Luego apareció la sombra de la señora Clementina, la madre de mi yerno, sentándose relajadamente en el sofá. Estaban bien. Sabían que yo estaba aquí afuera, pero no abrían la puerta. ¿Por qué? 2 horas, 3 horas, 5 horas. El cielo se había vuelto negro como la tinta. Las luces de la calle se encendieron, iluminando mi cuerpo empapado y tembloroso. La preocupación inicial se había convertido en confusión, y ahora en un miedo paralizante. Ya no golpeaba la puerta. Tampoco llamaba por teléfono. Me quedé apoyada contra la pared, sintiendo cómo el frío helado congelaba hasta los latidos de mi corazón. A mis pies, la canasta con los ingredientes para el mole estaba completamente empapada. Los chiles rojos ahora parecían heridas abiertas. De repente, se escuchó un clic. El sonido metálico y seco rasgó el telón de lluvia. La puerta de roble se abrió lentamente. Me sobresalté, tratando de enderezarme sobre mis piernas, que ya no sentían nada. Salió Alicia. Llevaba un pijama abrigado, pero todo su cuerpo temblaba sin control. Mantenía la cabeza gacha, jugueteando con el borde de su blusa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Alicia, hija, ¿qué le pasó a la cerradura? Estuve llamando.
Mi voz sonaba ronca y débil. Alicia seguía sin mirarme. Respiró hondo. Su voz apenas un murmullo mezclado con el sonido de la lluvia, pero cada palabra era tan afilada como un cuchillo. Mi esposo ya lo decidió. Ya no puedes vivir más aquí. Mi suegra también dice que la casa ya está muy llena. Me quedé atónita. Mis oídos zumbaban. Pensé que había oído mal. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Alicia dio un paso atrás, revelando la escena dentro de la sala. La chimenea ardía crepitante. Fabián estaba sentado con los pies sobre la mesa, una copa de vino en la mano, su mirada hacia la puerta llena de desafío y desprecio. A su lado, la señora Clementina tenía los brazos cruzados sobre el pecho, una media sonrisa de satisfacción en sus labios. Me miraban a mí, la persona que había pagado por esa casa, la que los había acogido, como si fuera un animal molesto que había que echar, ni una pizca de compasión, ni una pizca de remordimiento. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La lluvia fría de afuera de repente se volvió insignificante en comparación con el hielo que se extendía dentro de mi corazón. Miré a la hija que había parido de mis propias entrañas. Su debilidad hoy era el golpe más mortal. Debería haber gritado, debería haber entrado a la fuerza para gritarles o arrodillarme y suplicar, pero no. Una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma de alguien a quien se le acaba de morir una parte del alma. El último respeto, el poco afecto que me quedaba por esta casa, había sido arrastrado por la lluvia de esta tarde. Me erguí. Aunque mis piernas todavía temblaban, mi espalda estaba recta. Me pasé la mano por la cara para quitarme el agua de la lluvia. Miré brevemente a Alicia, y luego miré directamente a los ojos de Fabián y de la señora Clementina adentro. Mi mirada ya no suplicaba. Estaba vacía y profunda. Solo dije brevemente, con voz grave pero firme, «Está bien». Dicho esto, me di la vuelta. Detrás de mí, la puerta de roble se cerró de golpe. El fuerte impacto resonó, poniendo fin a todo. Caminé hacia la oscuridad. La lluvia seguía azotando mi cara con dolor, pero ya no sentía frío. Por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente despierta. Encontré un motel miserable escondido detrás de la terminal central de autobuses. El único lugar que podía pagar con los pocos pesos que me quedaban en el bolsillo. La habitación apestaba a cigarro frío impregnado en las paredes y a un olor a humedad que subía de la alfombra vieja. Afuera de la ventana, el rugido de los motores de los autobuses y el estrépito de las bocinas creaban una sinfonía caótica, un contraste total con la tranquilidad de la casa que me acababan de arrebatar. Me acurruqué en la cama de colchón de resortes duros, con los ojos fijos en el techo manchado de humedad. Era más de medianoche, pero el sueño me esquivaba. En este frío y extraña soledad, los recuerdos comenzaron a inundarme, tan nítidos como una película en cámara lenta. Recordé a Anselmo. Mi esposo era un hombre de pocas palabras pero con manos de oro. Hace más de 30 años, cuando recién nos casamos, ese terreno era solo un baldío lleno de piedras. Fue Anselmo quien mezcló cada tanda de cemento, quien colocó cada ladrillo rojo para construir el primer muro. Los fines de semana, comíamos deprisa una torta de jamón y seguíamos trabajando duro, pintando, plantando bugambilias en el porche. Cuando Anselmo murió de una enfermedad repentina, me tomó la mano y me dijo que esta casa no era solo una propiedad, sino una fortaleza para protegernos a mí y a nuestra hija de todas las tormentas. Y ahora, yo estaba fuera de esa fortaleza. Mis lágrimas brotaron, calientes, rodando por la almohada. Los recuerdos me llevaron al día en que Alicia trajo a Fabián a casa para presentarlo. Era una tarde soleada y hermosa, pero mi corazón sintió una inquietud sin motivo. Fabián entró a la casa con un traje brillante, un poco ajustado para su cuerpo, una sonrisa radiante en su rostro, pero sus ojos nunca se encontraron con los míos por más de 3 segundos. Miraba de reojo, escaneando la sala como si estuviera tasando los muebles de caoba que Anselmo había dejado. Me llamó mamá con una dulzura empalagosa desde el primer encuentro. Elogió mi mole diciendo que era la quinta esencia de la cocina mexicana. En ese momento, mi corazón se ablandó. Me dije a mí misma, tal vez el muchacho solo es muy halagador, siempre y cuando quiera a mi hija. Mi bondad fue el comienzo de la tragedia. Luego fue el turno de Clementina. Recuerdo el día en que Fabián se quejó de que su madre estaba sola y triste en su pueblo, enferma y sin nadie que la cuidara. Al ver a mi consuegra delgada y demacrada con su maleta en la puerta, mi compasión volvió a surgir.
Le abrí los brazos y la acogí, pensando que más gente en casa traería más alegría, que 2 ancianas podrían charlar por las mañanas y las tardes. Estaba equivocada. No acogí a una vieja amiga, traje a casa a una invasora. Al principio, todo sucedió de manera muy sutil, tan sigilosamente como las termitas devoran un buen trozo de madera. Primero fue el asunto del dormitorio. Clementina se quejaba de dolor de espalda, diciendo que la habitación en la que se alojaba era demasiado húmeda. Insinuó, sin decirlo directamente, mi espacioso y ventilado dormitorio principal, el lugar que guardaba todos los recuerdos de mi esposo y yo. Por compasión y por mantener la paz, le cedí mi dormitorio principal y me mudé a la pequeña y estrecha habitación de la planta baja. Recuerdo la sonrisa de satisfacción de Clementina mientras se instalaba en mi habitación, sin una sola palabra de agradecimiento, como si fuera algo que se le debía por derecho. Luego vino el asunto del dinero. Fabián me dijo con suavidad que los trámites bancarios ahora eran complicados, que muchos ancianos eran estafados por Internet. Me propuso dulcemente ayudarme a administrar mi pensión y mis ahorros para invertirlos y generar ganancias. Me pintó un futuro brillante, hablando de remodelar la casa, del futuro de los nietos que aún no habían nacido. Y yo le creí. Le entregué todas mis tarjetas, mis contraseñas, quedándome solo con un poco de efectivo para el mercado diario. Ahora, aquí acostada, atando cabos, me doy cuenta de mi estupidez. El cambio de cerradura de esta tarde no fue un acto impulsivo de ira. Para nada. Fue el movimiento final de un plan meticulosamente calculado desde hace mucho tiempo. Se aprovecharon de la sumisión y obediencia ciega de Alicia hacia su esposo. Se aprovecharon de mi compasión y mi deseo de evitar conflictos. Poco a poco, fueron carcomiendo mi autoridad en mi propia casa, transformándome de dueña a inquilina, y finalmente, en un obstáculo que había que eliminar. Mi silencio y paciencia a lo largo de los años no los conmovió. Al contrario, alimentó su codicia insaciable. Vieron mi sacrificio como estupidez. Vieron mi amor como una debilidad para explotar. Me llevé la mano al pecho, donde escondía una pequeña foto de Anselmo. Mi corazón se encogió, no por la casa de ladrillos, sino por el dolor que sentía por mí misma. Había criado cuervos, había entregado el hogar de mi esposo a gente sin conciencia, pero el dolor gradualmente dio paso a otra emoción. Comenzó a crecer en mi pecho, ardiente y poderosa. Era indignación, no del tipo de ira ruidosa que quiere destruir cosas, sino una indignación tranquila y firme de alguien que ha sido acorralado. Me sequé las lágrimas de las mejillas con un gesto brusco. En la penumbra de la barata habitación del motel, me senté de golpe. Esta Eulalia no está muerta. Todavía tengo mis manos. Todavía tengo la mente clara que Dios me dio. Dejé que me robaran mi bondad, pero no dejaré que me roben mi dignidad y la justicia. El amanecer despuntaba sobre los tejados rojos del barrio, trayendo consigo el frío cortante que quedó tras la lluvia de anoche. Pero esta mañana no sentía frío. Dentro de mí había un fuego ardiendo lentamente, impulsando mis pies a caminar. Salí del motel miserable y tomé un taxi directamente al centro de la ciudad. Mi primer destino fue el banco. Entré en el gran vestíbulo con la cabeza bien alta. Ya no era la anciana despistada que olvidó sus llaves ayer. Me senté frente a la cajera. Coloqué mi identificación y mi tarjeta de titular de la cuenta sobre el mostrador. Buenos días. Quiero solicitar la cancelación permanente de todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a esta cuenta. La empleada me miró sorprendida. Luego deslizó sus dedos por el teclado. Señora, actualmente hay 2 tarjetas adicionales a nombre del señor Fabián y la señora Alicia que están muy activas. ¿Está segura de que quiere cancelarlas de repente? ¿Necesita que llame para confirmar con los titulares de las tarjetas adicionales? No es necesario, respondí con voz firme, sin dudar un segundo. El dinero es mío. Yo soy la única titular de la cuenta. Cancelélas de inmediato. La observé teclear en la computadora. Cada clic sonaba como un martillo clavando los clavos en el ataúd que enterraba mi tonta generosidad de todos estos años. Antes, siempre pensé que dejar que mis hijos tuvieran tarjetas adicionales era una forma de ayudarlos con los gastos familiares. Había hecho la vista gorda a las facturas de ropa cara, a las borracheras de Fabián. Pensé que era amor, pero no, era consentir. Listo, señora,
Asentí en agradecimiento y salí del banco. El sol ya estaba alto, brillante y radiante. Pero mi trabajo aún no había terminado. Caminé hasta el edificio de la compañía de electricidad y del proveedor de servicios de Internet. Todos los contratos de servicios de esa casa estaban a mi nombre, Eulalia. Fabián siempre inventaba excusas de estar ocupado para no tener que pagar la luz, el agua o el Internet. Me endosaba esa responsabilidad a mí, una jubilada. Decía: «Mamá, tú estás en casa sin hacer nada. Ve a pagar tú para que estires las piernas. Está bien, usaré esa misma responsabilidad para darle una lección». Llené el formulario para solicitar la suspensión temporal de los servicios. Solicité que cortaran la electricidad y también el Internet, ese oxígeno sin el cual Fabián no podía vivir. Necesitaba Internet para tirarse en el sofá, a ver películas, para presumir de su vida virtual en las redes sociales y para ignorar mi existencia en mi propia casa. Al firmar el formulario, sentí mis manos ligeras. Una extraña sensación de libertad recorrió mis venas. Acababa de cortar la fuente de energía de ese falso hogar, sin electricidad, sin Internet, sin dinero para gastar. A ver qué tan profundo es su amor y devoción filial en la oscuridad y la necesidad. Entré en una pequeña cafetería al borde de la carretera. Pedí un café negro caliente sin azúcar. Apenas había dado el primer sorbo cuando el teléfono en mi bolso comenzó a vibrar sin parar. Miré la pantalla. Era Fabián. Ya me lo esperaba. Él nunca me llamaba a esta hora, a menos que necesitara dinero. Probablemente estaba en la caja de algún supermercado, con una botella de licor importado o alguna botana cara en la mano, y su poderosa tarjeta de crédito acababa de ser rechazada. Respiré hondo. Presioné el botón de aceptar, pero no dije una palabra. Quería escuchar su voz. «¡Aló! ¿Qué diablos hiciste con la tarjeta?». La voz de Fabián gritaba, estridente y grosera. Ya no era la voz dulce y falsa de mami, mamá de todos los días. «¿Me estás escuchando? Estoy en el supermercado. La tarjeta fue rechazada. La gente me está mirando como si fuera un ladrón. Llama al banco ahora mismo y haz que la activen de nuevo. Rápido». Seguí en silencio. Activé la grabación de la llamada. Esto sería una prueba valiosa más adelante. Al ver que no respondía, Fabián comenzó a perder el control. Su falso orgullo fue herido frente a los cajeros. Empezó a soltar las palabras más sinceras que me había guardado durante todo este tiempo. «Vieja decrépita, quieres avergonzarme, ¿verdad? Eres una vieja malvada. Crees que porque tienes el dinero eres la gran cosa. Activa la tarjeta ahora. Si no, no te quejes de lo que te pase. Vieja malvada». Esas 3 palabras resonaron con claridad. No me dolieron como pensé que lo harían. Al contrario, me sentí satisfecha. La satisfacción de un cazador que acaba de arrancarle la piel de oveja a un lobo. Resulta que el respeto que me había mostrado todo este tiempo era tan frágil como el límite de una tarjeta de crédito. Cuando se corta el dinero, la devoción filial también se evapora. Escuché tranquilamente todas las groserías que siguieron. Maldijo, amenazó, gimoteó. Estaba realmente en pánico. Se dio cuenta de que acababa de perder la dulce fuente de leche que había ordeñado hasta secar durante tantos años. Cuando Fabián se detuvo para tomar aire, presioné suavemente el botón para finalizar la llamada. Guardé el archivo de audio. Luego, fui a mi lista de contactos. Seleccioné el número de Fabián. Bloquear. Seleccioné el número de Alicia. Bloquear. Seleccioné el número de Clementina. Bloquear. Dejé el teléfono sobre la mesa. La pantalla se oscureció. No más timbres molestos. No más exigencias irracionales. El mundo a mi alrededor de repente se volvió extrañamente silencioso. Había cortado el último lazo con esos parásitos. Mis manos todavía temblaban, no por miedo a los gritos de Fabián, sino porque en el fondo de mi corazón quizás nunca pensé que tendría que recurrir a una medida tan drástica con mi propia familia. ¿Qué piensan de mi decisión? ¿Fue demasiado precipitado y cruel cortarles la ayuda y bloquear sus números? ¿O era algo que debería haber hecho hace mucho tiempo? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo. Realmente necesito su apoyo en este momento. Habían pasado 3 días, desde aquella noche de tormenta. Estaba sentada en el asiento trasero del viejo coche negro del abogado Gonzalo. Él había estacionado hábilmente bajo la sombra de un árbol al otro lado de la calle, justo enfrente de mi casa. O mejor dicho, lo que solía ser mi casa. Eran las 7 de la tarde. Normalmente a esta hora,
La casa estaría brillantemente iluminada, con el ruido de la televisión transmitiendo los reality shows que tanto le gustaban a la señora Clementina. Pero hoy, toda la casa estaba sumida en una oscuridad sombría. Sin electricidad, se vieron obligados a usar velas. A través de la ventana de la planta baja, vi las llamas amarillentas y parpadeantes proyectar sombras fantasmagóricas en la pared. No había música, no había risas. El silencio envolvía la casa como un sudario. El abogado Gonzalo se giró para mirarme por el espejo retrovisor. Su voz era grave y confiable. «Señora Eulalia, ¿está lista? El mensajero está por llegar». Asentí levemente. Mi mano derecha apretaba con fuerza un rosario de cuentas de ébano en el bolsillo de mi abrigo. Las duras cuentas de madera se clavaban en mi piel, pero ese dolor me ayudaba a mantenerme alerta. Me dije a mí misma que debía ser fuerte. No vine aquí para ver un espectáculo. Vine para ejecutar una sentencia de justicia. Una motocicleta de un servicio de mensajería frenó bruscamente frente a la puerta de la casa. El repartidor, con su llamativo uniforme amarillo, se bajó y apuntó con una linterna al número de la casa para confirmar. Levantó la mano y golpeó con fuerza la reja de hierro. El sonido del metal resonó secamente en la noche silenciosa. Hubo un ruido dentro de la casa. Un momento después, la luz de una vela se movió gradualmente hacia la puerta principal. La pesada puerta de roble se abrió. Era Alicia. Mi corazón se encogió. Solo habían pasado 3 días sin verla y se veía terriblemente demacrada. Su cabello estaba desordenado, atado apresuradamente con una liga floja. Llevaba una camiseta vieja y arrugada. Su rostro demacrado mostraba el cansancio y la ansiedad. Quizás la falta de electricidad, de internet y las quejas de su esposo habían agotado sus últimas fuerzas. El mensajero dijo algo. Le entregó a Alicia un sobre grande con un sello rojo. Le pasó un bolígrafo, señalando dónde debía firmar. Alicia, aturdida, tomó el bolígrafo y firmó el recibo con mano temblorosa. Después de que el mensajero se fue, Alicia se quedó parada en el umbral, con la carta del destino en sus manos. El viento nocturno hizo que la vela en su mano parpadeara, casi apagándose. Contuve la respiración, observando cada gesto de mi hija. Alicia rompió el sobre, sacó un documento legal grueso. Era la notificación oficial del Fideicomiso Paz y Tranquilidad, una entidad legal que acababa de crear con el asesoramiento del abogado Gonzalo. Había transferido toda la propiedad de la casa y el terreno a la gestión de este fideicomiso, con el propósito de vender la propiedad para asegurar mi vejez. Eso significaba que, legalmente, yo ya no era la dueña directa, y la casa ahora tenía un nuevo propietario, el fideicomiso. El contenido de la carta era muy claro y cruel. Exigía que todos los residentes ilegales en esta dirección retiraran todas sus pertenencias personales y abandonaran el lugar en un plazo de 24 horas. Si se excedía el plazo, una unidad de ejecución, en coordinación con la policía, procedería al desalojo forzoso. Vi a Alicia acercar el papel a la vela para leer. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de texto oscuro. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. De repente, los hombros delgados de Alicia se sacudieron. El papel en su mano temblaba como una hoja seca en una tormenta. Parecía no creer lo que veía, tratando de leer de nuevo la línea en negrita sobre el plazo de 24 horas. No, no puede ser. Casi pude oír su susurro desesperado desde el otro lado de la calle. Luego, como una marioneta a la que le cortan los hilos, Alicia dejó caer los brazos. El papel blanco revoloteó y cayó al frío suelo de baldosas. Inmediatamente después, sus piernas cedieron. Mi hija se derrumbó justo en la puerta de la casa. La vela rodó lejos y se apagó. «Alicia», casi grité, y abrí la puerta del coche para salir corriendo. El instinto maternal se apoderó de mí, con una fuerza que me dolió en el pecho. Quería correr a levantar a mi hija, abrazarla como cuando era pequeña, pero la mano del abogado Gonzalo se posó en mi hombro, reteniéndome. «Señora Eulalia, recuerde por qué está sentada aquí. La debilidad en este momento arruinará el futuro de ella». Me mordí el labio con fuerza, casi hasta sangrar, tratando de reprimir un sollozo ahogado. Retiré la mano, me aferré a mi rosario y recé en silencio pidiendo más fuerza. Gonzalo tenía razón. Estaba realizando una cirugía para extirpar un cáncer. El dolor era inevitable. Justo en ese momento, desde la oscuridad de la casa,
Fabián salió corriendo. No corrió preocupado por su esposa. Corrió porque escuchó un ruido extraño. Al ver a Alicia tirada en el suelo, se detuvo un segundo, con una expresión de molestia en su rostro. No la ayudó a levantarse de inmediato. En cambio, sus ojos se clavaron en el papel que estaba en el suelo. Se agachó, lo recogió y lo leyó. Bajo la tenue luz de la calle, vi claramente cómo cambiaba la expresión de mi yerno. Su rostro pasó de su habitual agresividad a un horror absoluto. Arrugó el papel en su mano, murmurando maldiciones, sus ojos mirando a su alrededor como una rata de alcantarilla acorralada. Tenía miedo. Por primera vez vi a ese matón temblar ante el poder de la ley. Fue entonces cuando se giró para sacudir a Alicia por el hombro, no para preguntarle con ternura cómo estaba, sino para gritarle que se despertara y lo ayudara a lidiar con este problema. Observé la caótica escena a través de la ventanilla del coche, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero mi mirada había recuperado su fría determinación. Alicia necesitaba caer y hacerse daño. Necesitaba ver claramente que, cuando llegara la tormenta, el marido al que adoraba elegiría un pedazo de papel con el título de propiedad en lugar de a su esposa. «Vámonos», dije, con la voz ronca pero decidida. La razón me decía que debía dar la espalda e irme, pero el corazón de una madre tiene su propio ritmo. La imagen de Alicia, derrumbándose en el frío suelo de baldosas, seguía persiguiéndome. No importaba cuán débil hubiera sido, seguía siendo la hija que había llevado en mi vientre. Por eso, después de que el abogado Gonzalo se fue, tomé un taxi a escondidas y volví al Hospital General de la ciudad, donde supuse que la ambulancia la había llevado. Era casi medianoche. El pasillo del hospital estaba desierto, impregnado del olor a desinfectante y el frío del aire acondicionado. El sonido de mis pasos resonaba suavemente en el suelo de baldosas blancas. Pregunté en la recepción de enfermería y encontré la sala de emergencias número 304. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Estaba a punto de empujarla para ver cómo estaba mi hija, pero mi mano se detuvo en el aire. Se oían voces desde adentro. No eran palabras de consuelo o aliento, eran susurros apresurados y calculadores. Reconocí esas voces de inmediato. Era Fabián, y la voz chillona de la señora Clementina. Contuve la respiración y me pegué a la fría pared junto a la puerta, tratando de hacerme lo más pequeña posible. «Deja de llorar ahí tirada», siseó Fabián, su voz como la de una serpiente venenosa. «¿Sabes lo que significa ese maldito papel? Significa que mañana vamos a vivir en la calle. ¿Quieres dormir bajo un puente?» Se escuchó el sollozo débil de Alicia. «Pero, mamá ya hizo los trámites para vender la casa. ¿Cómo podemos luchar contra la ley? ¿Qué importa la ley si la vendedora no tiene capacidad legal?» La voz de Fabián de repente se volvió triunfante y astuta. «Escucha, ya lo he pensado todo. Acabo de llamar a un amigo que trabaja en la comisaría de la zona, y mi madre también se ha puesto en contacto con el doctor Morales, un viejo conocido de la familia». Me estremecí. ¿El doctor Morales? Era un médico de mala reputación al que le habían quitado la licencia hacía unos años por recetar medicamentos falsos. ¿Qué planeaban hacer con ese charlatán? La voz de la señora Clementina intervino. Su tono era gélido, sin rastro de humanidad. «Así es, nuera. Solo necesitamos que el doctor Morales firme un certificado que confirme que tu madre ha mostrado signos de demencia y paranoia severa desde hace 6 meses, y entonces todos los papeles que haya firmado recientemente no tendrán ningún valor, incluido ese estúpido fideicomiso». Me tapé la boca para ahogar un grito de horror. Mis piernas temblaban. No solo querían robarme la casa, querían robarme mi lucidez y mi dignidad. «Pero mi mamá está completamente lúcida», protestó débilmente Alicia. «¿Qué lúcida ni qué nada?», gritó Fabián en voz baja, su tono cargado de amenaza manipuladora. «Esa mujer está vieja, está senil. ¿No ves que echó a sus propios hijos a la calle sin motivo? Eso es un signo de locura. Escúchame, Alicia. Esta es la única forma de salvar a nuestra familia. Mañana mismo presentaré este historial médico falso ante el tribunal. Solicitaremos que el tribunal declare a la señora Eulalia incapacitada legalmente». Hizo una pausa, luego bajó la voz, sonando aún más siniestro. «Después de eso, tú serás la única tutora legal. La meteremos en un manicomio en las afueras para que reciba tratamiento. Es barato allí,
y nadie se meterá en nuestros asuntos. La propiedad quedará bajo nuestra administración. ¿Entiendes? Manicomio. Esa palabra fue como una daga afilada clavándose directamente en mi corazón. La sangre en mis venas pareció congelarse. Pensé que eran codiciosos, pero nunca imaginé que fueran tan crueles. Estaban dispuestos a convertir a una madre sana en una loca, a privarme de mi libertad, a encerrarme entre las 4 paredes blancas de un manicomio para apoderarse de mis bienes. Firma. Se escuchó el crujido de papeles. Firma aquí confirmando que has visto a tu madre mostrar signos de paranoia. Firma ahora. ¿O quieres ver a tu marido en la cárcel por deudas? ¿Eliges a tu madre o a tu marido? El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Esos segundos se sintieron como una eternidad para mí. Cerré los ojos, rezando en vano. Alicia, por favor, no firmes. No traiciones a tu madre. Pero entonces, oí el sonido de un bolígrafo deslizándose sobre el papel. El sollozo ahogado de Alicia resonó, mezclado con el suspiro de alivio de Fabián y la risa burlona de la señora Clementina. Muy bien, mi amor. Así se hace. Mis lágrimas brotaron, calientes pero saladas como la hiel. Mi última y frágil esperanza en la conciencia de mi hija se hizo añicos. Alicia, mi pequeña niña de antes, por debilidad y miedo, había ayudado al diablo a empujar a su propia madre a una prisión. No me atrevía a escuchar más. Temía que si me quedaba allí, me derrumbaría o me abalanzaría sobre ellos desesperada. Y en este momento, no podía permitirme perder la calma. Me enfrentaba a seres que ya no eran humanos. Eran bestias salvajes acorraladas, dispuestas a despedazar a cualquiera. Me di la vuelta en silencio y caminé por el largo y oscuro pasillo del hospital. Cada uno de mis pasos ahora estaba libre de vacilación. El dolor se había transformado en una alerta máxima. Tenía que actuar más rápido que ellos. Tenía que salvarme antes del amanecer. Salí del hospital con los pies como si llevaran plomo, no por la vejez, sino por el peso de la cruel verdad que acababa de escuchar. Poniéndose en mi lugar en este momento, en la encrucijada entre perder mi libertad y mi honor, ¿qué harían ustedes? ¿Se lanzarían a desenmascararlos de inmediato o seguirían aguantando en silencio, esperando el momento oportuno para dar el golpe decisivo? Por favor, déjenme un consejo en los comentarios de abajo. 3 días después, cuando Alicia ya había sido dada de alta del hospital, regresé a mi casa. Pero esta vez, no fui sola ni llevaba una canasta de comida. A mi lado estaba el abogado Gonzalo con un grueso maletín de documentos en la mano. Nos acompañaban también 2 policías uniformados, invitados por el abogado para ayudar a hacer valer mi derecho legal de propiedad. El sol del mediodía en México era intenso, cayendo como fuego sobre el asfalto, haciendo que el aire se sintiera sofocante y tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Tan pronto como nuestro coche se detuvo, noté el cambio en la casa. La reja de hierro forjado, que una vez fue el orgullo de Anselmo, ahora estaba envuelta en una cadena de hierro nueva y gruesa, tan ancha como la muñeca de un hombre. Un candado enorme y negro se exhibía en el centro, como un desafío arrogante. Me bajé del coche y me arreglé la blusa. Aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mantuve una expresión serena. Me acerqué a la reja de hierro, respiré hondo y grité con voz clara: «Fabián, abre la puerta. Exijo que me devuelvas mi casa, como dicta la ley». Al principio, solo hubo silencio, pero segundos después, la puerta de cristal del balcón del segundo piso se abrió de golpe. Salió Fabián. Hoy vestía muy formal, camisa blanca, pantalones de vestir, peinado impecablemente. No me miró a mí, miró a su alrededor, donde los vecinos curiosos comenzaban a asomarse por las ventanas o a reunirse en sus porches para ver qué pasaba. «Vecinos, señores, señoras, sean testigos». La voz de Fabián resonó, fuerte y clara, pero no era un tono agresivo o amenazante. Era el tono suplicante y afligido de un hijo devoto que está siendo oprimido. Comenzó a representar la obra de teatro que había ensayado cuidadosamente. «Mi suegra, la señora Eulalia, su enfermedad ha empeorado, está confundida, tiene delirios paranoicos severos, y ahora estos maleantes la han engañado». Señaló directamente al abogado Gonzalo, luego a los 2 policías, gritando con fingida indignación: «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué se aprovechan de una anciana que ha perdido la razón para robar la propiedad de mi familia?
Mi suegra no estaba en su sano juicio para firmar la venta de la casa. La multitud comenzó a murmurar. La señora Lupe, la panadera de la esquina, el viejo Paco, el zapatero, gente que me conocía desde hacía décadas, comenzaron a mirarme con recelo. Susurraban entre ellos. Oí frases como, pobrecita, tan vieja y senil. Ese yerno parece tan decente, seguro que la engañaron. Esas miradas fueron como 1000 agujas clavándose en mi piel. El dolor de ser malentendida era peor que la traición. Fabián, al ver que la multitud vacilaba, se regodeó aún más. Sacó de su bolsillo una hoja de papel con un sello rojo. La levantó en alto como una bandera de victoria. Aquí, tengo pruebas. El certificado médico del doctor Morales. El doctor ha confirmado que mi suegra perdió su capacidad legal hace 6 meses. Todos los papeles que firmó son nulos. Todos nulos. Agitó ese papel falso bajo el sol, con una expresión de falso dolor. Se giró hacia mí y gritó. Mamá, vuelve a casa. No escuches a los extraños que te mal aconsejan. Tu hija y yo te cuidaremos. Te llevaremos a recibir tratamiento. Estás muy enferma. Los 2 policías que me acompañaban comenzaron a mostrarse indecisos. Miraron al abogado Gonzalo, luego al papel en la mano de Fabián. Un policía se acercó al abogado y le susurró. Señor, si ella realmente tiene un certificado de incapacidad mental, esto es una disputa civil muy complicada. No podemos forzar la entrada si la propietaria no tiene plena capacidad legal. Este asunto debe llevarse a los tribunales. El abogado Gonzalo frunció el ceño, a punto de rebatir la validez del documento, pero la situación en ese momento se inclinaba a favor de Fabián. Los vecinos nos habían rodeado, creando un círculo de presión invisible. Me miraban como a una enferma que necesitaba compasión, y a Fabián como al héroe que protegía a su familia. Me encontraba en el ojo del huracán, con el sol pegándome directamente en la cara, haciendo que mis ojos ardieran. Me sentí más sola que nunca. El honor que había construido durante toda mi vida estaba siendo pisoteado por mi yerno justo delante de mis conocidos. Quería convertirme en una loca para justificar su codicia, pero había olvidado una cosa. Puede que sea vieja, puede que sea débil, pero no estoy loca, y tengo fe. Aparté la mano del policía que intentaba hacerme retroceder. Di un paso adelante, acercándome a la fría reja de hierro. Levanté la cabeza y miré directamente al balcón, fijando mis ojos en la mirada triunfante de Fabián. El espacio de repente se quedó en silencio. Los susurros de la multitud cesaron. Todos contuvieron la respiración, esperando la reacción de la anciana senil. No grité. No me justifiqué ante los vecinos. Solo le hablé a él, con una voz grave y resonante, lo suficientemente fuerte como para atravesar su máscara de falsa moralidad. Puedes engañar a los vecinos, pero no puedes engañar a Dios ni a la ley. Fabián se quedó paralizado por un instante. La sonrisa en sus labios se congeló. No esperaba que yo estuviera tan tranquila. Esperaba que me volviera loca, que maldijera, para tener una excusa para demostrar que había perdido el control. Pero mi serenidad comenzó a asustarlo. El silencio se apoderó de la pequeña calle suburbana, pero era el silencio que precede a una gran tormenta. El sol del mediodía estaba en su punto más alto, intenso y bochornoso. El sudor comenzaba a perlar la frente del jefe de policía. Miró su reloj y luego al abogado Gonzalo. El abogado asintió con determinación. No se podía esperar más. Procedan. El oficial dio la orden a su subordinado. El joven policía se adelantó, sosteniendo unas cizallas de acero negro brillante. Colocó las mandíbulas de la herramienta en el eslabón más grueso de la cadena que aseguraba la reja. Contuve la respiración. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, a punto de estallar. Se escuchó un clac seco. La cadena de hierro se partió en 2 y cayó ruidosamente sobre el caliente pavimento de cemento. El sonido metálico fue estridente, como el disparo de salida de una batalla. El policía empujó con fuerza la reja. La pesada puerta de hierro gimió al abrirse, revelando el amplio patio que conducía a la casa. Pero apenas habíamos dado 3 pasos, cuando la puerta principal de la casa se abrió de golpe. «Lárguense, ladrones, fuera de mi casa». Fabián se abalanzó como un toro enfurecido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, surcados por venas de ira y desesperación. En su mano sostenía un bate de béisbol de madera maciza. Detrás de él venía la señora Clementina,
Esa mujer delgada ahora parecía aterradora, empuñando una escoba de mango largo, gritando las peores groserías que jamás había oído. «Nadie va a robar esta casa. Me las van a pagar». La escena se volvió un caos terrible. Los dos policías sacaron inmediatamente sus porras, gritando que soltaran las armas. Pero Fabián había perdido la razón. Ya no veía a la policía, ya no veía la ley, solo me veía a mí. A sus ojos, yo era la causa de toda su ruina. Yo era la que le había arrebatado su vida cómoda y próspera. «Maldita vieja, muérete». Fabián rugió, esquivando al joven policía que estaba siendo hostigado por la señora Clementina con el mango de la escoba. Corrió directamente hacia mí. La distancia entre nosotros era de solo unos pocos pasos. Pude ver claramente cómo se tensaban los músculos de su brazo, su mano apretando el bate de madera. Levantó el bate, apuntando directamente a mi cabeza. Me quedé paralizada. El miedo me inmovilizó por completo. Cerré los ojos con fuerza, esperando el impacto mortal. «No, no lo hagas». Un grito agudo vino de detrás de Fabián. Entreabrí los ojos. Desde la oscuridad de la casa, una figura salió disparada, rápida como un rayo. Sin dudarlo, era Alicia. No huyó. Se lanzó directamente entre la furia de su esposo y yo. Fabián ya estaba en pleno impulso para bajar el bate. No podía detenerse. La inercia del odio había llevado su brazo demasiado lejos. Se escuchó un sonido sordo y pesado. No fue el sonido de un bate golpeando mi cabeza. Fue el sonido de madera dura chocando violentamente contra hueso y carne. Un crujido seco, escalofriante. «¡Ah! ¡Ah!». El grito rasgó el aire bochornoso del mediodía. Un grito de dolor extremo, que no era mío. Alicia se desplomó. El golpe con toda la fuerza de Fabián había impactado directamente en la espinilla de su pierna izquierda. Cayó en un charco de agua de lluvia que quedaba de días anteriores en el umbral. El agua sucia salpicó su ropa desaliñada. Alicia se agarró la pierna, retorciéndose, su rostro pálido como el papel, sudando profusamente. Su boca estaba abierta, pero no podía emitir más sonidos por el dolor insoportable. Todo a nuestro alrededor pareció detenerse. Los dos policías, atónitos, bajaron sus porras. La señora Clementina dejó caer la escoba. Se tapó la boca con las manos, con los ojos desorbitados. El abogado Gonzalo se quedó con la boca abierta de horror. Y Fabián se quedó allí, como una estatua de piedra. El bate de béisbol todavía vibraba en su mano. Miró a su esposa retorciéndose a sus pies. Miró la pierna rota de la mujer que había sido su compañera, la que lo había obedecido ciegamente durante tantos años. Acababa de golpear a su esposa. Acababa de golpear a la única persona que realmente lo amaba en esa casa. La agresividad en su rostro desapareció, reemplazada por un pánico absoluto. Dejó caer el bate. Rodó por el suelo de baldosas, chocando contra el escalón con un sonido hueco. Fui la primera en despertar de la pesadilla. «Alicia, hija mía». Corrí hacia mi hija y me arrodillé en el charco de agua sucia. No me importaba que mi vestido se ensuciara. Solo veía la pierna de mi hija hinchándose de una manera grotesca. Alicia abrió sus ojos llenos de lágrimas y me miró. Sus labios temblaban, susurrando entrecortadamente por el dolor. «Mamá, ¿estás bien?». Lo siento, mamá». Mis lágrimas brotaron como un torrente. Abracé la cabeza de mi hija contra mi pecho. En este momento de dolor desgarrador, me di cuenta de que mi pequeña hija había vuelto. Su cobardía había sido destrozada por ese golpe. Había usado su propio cuerpo para redimir sus errores, para protegerme. Levanté la vista hacia Fabián. Retrocedió, agarrándose la cabeza, murmurando como un loco. «No, no fui yo, no fue mi intención». En ese momento de vida o muerte, Alicia no eligió la seguridad, eligió a su madre. El precio fue el dolor, pero despertó la conciencia de una hija. ¿Alguna vez han sido testigos de cómo la codicia convierte a un ser querido en un enemigo, o de un sacrificio que los haya hecho llorar así? Por favor, dejen sus comentarios abajo, los leeré todos. Mientras Fabián seguía paralizado, temblando al ver las consecuencias de sus propios actos, fui la primera en reaccionar. «Llamen a una ambulancia. Rápido. Mi hija tiene la pierna rota», le grité al policía más cercano. Luego corrí y me arrodillé junto a Alicia. Rasgué un trozo de mi ropa, intentando inmovilizar su pierna hinchada y deformada. Alicia se estaba desvaneciendo por el dolor,
sudando profusamente. Su mano agarraba la mía, helada. «Arréstenlos, inmediatamente. Arresten a ese asesino». Me giré bruscamente, señalando directamente a Fabián, y ordené a los 2 policías con voz firme. Esta vez, no dudaron. La agresión con arma en presencia de la autoridad era un delito flagrante e innegable. Los 2 policías se abalanzaron sobre él. Fabián no se resistió. Dejó caer los brazos, permitiendo que el sonido metálico de las esposas resonara al cerrarse detrás de su espalda. Al ver a su hijo arrestado, la señora Clementina chilló e intentó arañar a los policías, pero fue rápidamente sometida y esposada por resistirse a la autoridad y por complicidad. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas llenó el barrio. Una patrulla del equipo de investigación y una ambulancia llegaron al mismo tiempo. Los paramédicos subieron rápidamente a Alicia a una camilla. Viéndola partir a toda prisa, mi corazón se partía de dolor, pero sabía que no podía irme en ese momento. Tenía que quedarme para poner fin a esta tragedia. Tenía que arrancar de raíz el cáncer que había destruido a mi familia. El inspector a cargo del equipo de investigación se acercó. Observó la escena caótica y preguntó por la causa del incidente. Fabián, que parecía haber recuperado la compostura, comenzó a forcejear y a gritar. «Es una injusticia. Soy inocente. Fue esa vieja la que entró a robar a mi casa. Yo solo me defendí. Mi suegra está loca, tiene delirios y se inventó todo». Todavía se aferraba a su último salvavidas: el falso certificado de incapacidad mental. Los vecinos comenzaron a murmurar de nuevo. Me levanté, sacudiéndome el polvo de las rodillas. Me acerqué al inspector, saqué mi teléfono y una pequeña tarjeta de memoria negra de mi bolso. «Inspector, aquí está toda la verdad», dije, con calma pero con firmeza. Reproduje la grabación de la llamada de hacía 2 días. La voz vulgar y llena de maldiciones de Fabián resonó claramente bajo el sol del mediodía. «Eres una vieja malvada. Si no activas la tarjeta, no te quejes de lo que te pase». Esas palabras groseras hicieron que la multitud de vecinos que lo defendían se callara. Lo miraron con repugnancia. Pero eso no era todo. Le entregué la tarjeta de memoria al abogado Gonzalo. Él la conectó rápidamente a su tablet y se la mostró al inspector. «Estos son los datos del sistema de cámaras de seguridad de la casa». Fabián pensó que cortando el internet podría ocultarlo todo, pero fue tan estúpido que no sabía que el sistema tiene un modo de almacenamiento local en una tarjeta de memoria. En la pantalla aparecieron imágenes nítidas en blanco y negro de la noche anterior. Todo el vecindario observaba en silencio. En el video, Fabián y la señora Clementina estaban sentados juntos, susurrando a la luz de las velas. Sus voces, aunque bajas, se escuchaban claramente gracias al micrófono de alta calidad que había instalado en secreto el mes anterior. «Ya está todo arreglado con el doctor Morales». Se oía la voz de Fabián en el video. «Solo tenemos que meter a esa vieja en el manicomio, y esta casa será nuestra. Alicia es tan tonta. Solo hay que obligarla a firmar, y listo». Y luego, la escena en la que amenazaba y obligaba a Alicia a firmar los documentos falsos en el hospital. La escena en la que ella lloraba y suplicaba, pero él la ignoraba fríamente. La prueba era contundente, irrefutable. El abogado Gonzalo dio el golpe final. «Inspector, con respecto a este certificado médico, he verificado con el Colegio de Médicos. Al doctor Morales se le revocó permanentemente la licencia hace 2 años por falsificación de expedientes médicos. Este papel no solo no tiene valor, sino que es prueba del delito de falsificación de documentos de una organización». El rostro de Fabián se quedó sin una gota de sangre. Se derrumbó por completo. Sus piernas cedieron, y los 2 policías tuvieron que sostenerlo por las axilas. La señora Clementina se desmayó, o fingió desmayarse. Ya ni me importaba. «Llévenselos», ordenó el inspector brevemente. Fabián y la señora Clementina fueron escoltados frente a mí. Al pasar, Fabián levantó la cabeza y me miró por última vez. En sus ojos ya no había arrogancia ni agresividad, solo el miedo y la súplica de un perdedor miserable. «Mamá, mamá», susurró. Lo miré, con los ojos fríos y vacíos, sin compasión, sin satisfacción. Solo lo veía como un montón de basura sucia que acababa de barrer de mi casa. No respondí. Me di la vuelta. La puerta de la patrulla se cerró de golpe, y se fue con las sirenas a todo volumen, llevándose a los 2 seres codiciosos que una vez fueron mi familia.
La multitud de vecinos se dispersó, todos con la cabeza gacha, avergonzados, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me quedé sola frente a la puerta de mi casa, la reja con la cadena rota. El viento de la tarde soplaba, trayendo una brisa fresca que disipaba el calor sofocante. Se había hecho justicia, la casa era mía de nuevo, pero mi corazón se sentía pesado. Miré el charco de sangre en el suelo de baldosas, donde mi hija acababa de caer. El precio de esta libertad era demasiado alto. Respiré hondo y miré al cielo. De todos modos, la tormenta había pasado. Ahora era el momento de ir al hospital. Había alguien más esperándome, alguien que, como yo, acababa de renacer de las cenizas. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día lleno de sangre y lágrimas. El otoño ha llegado a la ciudad, trayendo consigo un sol dorado y seco que se extiende sobre las calles empedradas. Hoy, Alicia regresa a casa. El taxi se detuvo frente a la puerta. Salí rápidamente, con el corazón dividido entre la alegría y la angustia. La puerta del coche se abrió y mi hija bajó. Ya no caminaba con la agilidad de antes. Cada paso que daba ahora era con la ayuda de un bastón de roble pulido. Su pierna izquierda, donde recibió el brutal golpe de Fabián, aunque el hueso había sanado, le dejó una secuela permanente. Alicia cojeaba, un paso más corto que el otro. El sonido del bastón de madera golpeando las baldosas era lento y rítmico, como un doloroso recordatorio del precio que tuvo que pagar. Pero cuando Alicia levantó la vista y me miró, vi algo muy diferente en sus ojos. El miedo y la timidez de antes habían desaparecido. En su lugar, había una mirada tranquila y mucho más profunda. «Ya volví, mamá», dijo Alicia, con una leve sonrisa. La abracé con todas mis fuerzas. Mi pequeña hija, ahora con la cicatriz de una discapacidad, me parecía más hermosa y fuerte que nunca. Lo primero que hicimos al entrar en casa no fue descansar. Decidimos limpiar a fondo todas las huellas del pasado. Contraté a un equipo de pintores para ese mismo día. «¿Qué color, hija?», le pregunté, sosteniendo la carta de colores. «Un blanco crema con un toque de amarillo sol, mamá», respondió Alicia con firmeza. «Quiero que esta casa sea luminosa, sin rastro de oscuridad». Durante la semana siguiente, la casa se convirtió en una pequeña obra. El olor a pintura fresca y nueva invadió el viejo olor a humedad. Alicia y yo limpiamos juntas, sacamos del almacén, de los armarios, todo lo que pertenecía a Fabián y a la señora Clementina. Sus chaquetas de cuero brillante, el viejo sillón destartalado donde la consuegra se pasaba el día viendo la tele, las botellas de vino vacías. Todo fue a parar a bolsas de basura negras. Cuando llegó el camión de la basura y se lo llevó todo, escuché a Alicia suspirar de alivio. El espacio en la casa de repente se sentía increíblemente amplio y aireado. Reacomodamos las camas y los armarios, colgamos cuadros nuevos de paisajes campestres tranquilos. Era como si la casa hubiera recibido un pulmón nuevo, respirando el aire de la libertad. Por las tardes, cuando el sol se suavizaba, mi hija y yo salíamos al jardín trasero. Este fue el tiempo de sanación más valioso. Le enseñé a Alicia a remover la tierra, a podar los rosales espinosos y los macizos de cempasúchil. Alicia se sentaba en una silla baja, con la pierna adolorida estirada, sus manos enguantadas cubiertas de tierra. Una tarde ventosa, mientras abonábamos el limonero, Alicia se detuvo de repente. Miró fijamente la larga y sinuosa cicatriz de su pierna. Luego me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», su voz temblaba, «lo siento. Siento mucho haber sido tan cobarde todos estos años. Dejé que pisotearan tu dignidad, que se apoderaran de tu sudor y tus lágrimas. Yo soy terrible». Dejé la pala, me quité los guantes y tomé suavemente su mano sucia de tierra. «No te culpes más, hija. Las lágrimas no borran el pasado, pero riegan el presente». La miré profundamente a los ojos y le dije las palabras que había meditado durante los últimos 6 meses, desde lo más profundo de mi corazón. Yo también tuve la culpa, Alicia. Me equivoqué al pensar que amar era protegerte en una burbuja de cristal. Hice todo por ti, desde cocinar hasta tomar decisiones financieras. Esa sobreprotección te quitó la capacidad de defenderte, convirtiéndote en una presa fácil para los codiciosos. No te enseñé que a veces, para proteger la felicidad, una mujer también necesita saber sacar las garras. Alicia lloró,
apoyando la cabeza en mi hombro. Sus lágrimas calientes empaparon mi blusa. Nos quedamos sentadas allí mucho tiempo, a la sombra del viejo limonero, dejando que el viento se llevara el resentimiento acumulado. Fue la primera vez que dejé de ver a Alicia como una niña a la que proteger, y la vi como una mujer adulta que había atravesado la tormenta conmigo. Esa noche, después de una cena sencilla de tortillas y sopa de frijoles, extendí sobre la mesa el libro de contabilidad y la carpeta con los papeles de la casa. «Siéntate, hija», le dije, acercándole una silla. Antes, cada vez que hablaba de dinero, Alicia evitaba el tema o decía: «Tú encárgate, mamá, yo no entiendo». Pero hoy se sentó, seria y concentrada. Comencé a enseñarle poco a poco cómo leer un contrato de seguro, cómo revisar un estado de cuenta bancario, cómo calcular los impuestos de la propiedad y, lo más importante, cómo mantener su propia cartera siempre bajo control. «El dinero no es malo, hija», le dije, señalando los números en el libro. «Es una herramienta para asegurar nuestra libertad. Si no lo administras, volverá para controlarte o, peor aún, otros lo usarán para encadenarte». Alicia escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Vi la determinación en su rostro. La inocencia sumisa de antes había sido reemplazada por la agudeza de alguien que ha probado suficiente amargura. Ya era tarde. Alicia cerró el cuaderno y se levantó con ayuda de su bastón. Se acercó a la ventana, mirando el jardín que dormía bajo la luz de la luna. «Mamá, puede que mi pierna cojee, pero a partir de ahora, te prometo que nunca más daré un paso en falso en mi vida». Esa frase de mi hija me reconfortó el corazón, llenándome de una paz y una ligereza extrañas. Sabía que la pesadilla realmente había terminado. Las grietas de la casa habían sido reparadas, y la cicatriz en la pierna de Alicia, así como la cicatriz en mi corazón, estaban sanando lentamente. No olvidamos el dolor, pero aprendimos a vivir con orgullo junto a él. La casa se sumió en un sueño tranquilo, sin los fantasmas del pasado, solo con el sueño de un mañana lleno de esperanza. Ha pasado un año desde que la tormenta emocional arrasó esta casa. Hoy, el cielo de México es de un azul impecable, sin una sola nube, y el sol dorado y seco del altiplano baña las paredes recién pintadas de color crema con una capa de dulce miel. Mi casa ya no es una fortaleza cerrada. Ha cambiado por completo, rebosante de vida y del aroma de un nuevo comienzo. La cocina, que una vez fue un símbolo de aislamiento y comidas empapadas en lágrimas, ahora se ha convertido en el corazón vibrante de toda la casa. Cada mañana, el aroma a canela, a chocolate puro y a chiles secos tostados se esparce por el espacio. Animé a Alicia a emprender conmigo usando el tesoro más preciado que nos dejaron nuestros antepasados, la receta familiar de mole y tamales. Me apoyé en el marco de la puerta, observando en silencio a mi hija. Alicia estaba sentada en un taburete alto hecho a medida para acomodar su pierna lastimada. Sus manos se movían con rapidez y ritmo, envolviendo cada tamal en hojas de maíz secas. Su mirada ya no era melancólica, sino que brillaba con confianza y serenidad. El timbre de la puerta sonaba de vez en cuando. Los vecinos venían a recoger sus pedidos. Ya no miraban a Alicia con lástima, la miraban con la admiración que se le tiene a una mujer independiente. No solo estábamos creando comida, estábamos creando juntas una economía, creando alegría y creando una nueva vida con nuestras propias manos. Esa noche, organizamos una pequeña fiesta en el jardín para celebrar mi cumpleaños número 67. Guirnaldas de luces amarillas y cálidas colgaban de las ramas de la bugambilla, proyectando una luz suave sobre las mesas y sillas de madera. Mis amigos más cercanos y los vecinos amables que estuvieron a mi lado en los días más difíciles estaban todos presentes. Cuando la música melancólica de un bolero comenzó a sonar desde el viejo tocadiscos, la gente empezó a levantarse para bailar. El ambiente estaba lleno de tranquilidad, pero entonces mi mirada se encontró con la de Alicia. Estaba sentada sola en un rincón oscuro bajo el limonero, tirando deliberadamente del dobladillo de su falda larga para ocultar la pierna que llevaba una férula. Miraba a la gente bailar con ojos tristes. Un rastro de complejo aún persistía en su alma herida. Me acerqué lentamente a ella, le tendí la mano y le sonreí invitándola. Alicia levantó la cabeza y negó con un movimiento rápido, su voz apenas un susurro. «Mamá, yo no puedo bailar. Mírame, cojeo al caminar,
Me veo muy fea. No me di por vencida. Me incliné, tomé suavemente su delgada mano y la ayudé a levantarse. La miré directamente a los ojos y le dije con una voz cálida pero llena de fuerza: «Hija, esa cicatriz no es un defecto, es una medalla al valor por proteger a tu madre». Alicia se detuvo. Sus labios temblaban. La guié hacia el centro del jardín, justo bajo la luz más brillante. Comenzamos a bailar lentamente. No fue un baile perfecto con pasos ligeros. Los pasos de Alicia a veces eran torpes. Su cuerpo se tambaleaba por la falta de equilibrio, pero yo siempre estaba ahí, siendo un apoyo firme para ella. Bajo la música suave, madre e hija, nos apoyamos la una en la otra para dar cada paso. Los vecinos de alrededor dejaron de bailar y nos rodearon, aplaudiendo al ritmo de la música. En ese momento, nadie miró su pierna adolorida, nadie se fijó en los pasos fallidos. Solo vieron la sonrisa radiante, como un girasol, de dos mujeres que habían superado la tormenta. Alicia levantó la cabeza, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Ya no se escondía. Estaba bailando con su dolor, transformándolo en el orgullo de una vencedora. Ya tarde en la noche, cuando los invitados se habían ido, me senté sola en el jardín silencioso. Mirando la luna suspendida sobre el tejado, mi corazón se sintió ligero como una nube. El amargo viaje había terminado, pero las lecciones que dejó serían el equipaje para mí y mi hija por el resto de nuestras vidas. Quiero enviar un mensaje a todas las madres que escuchan esta historia. Amar a los hijos es un instinto, pero sobreprotegerlos hasta el punto de perder los límites personales es un error fatal. Nunca entreguen todas las llaves de su vida a otra persona, ni siquiera a sus hijos. Conserven siempre un espacio propio, una fuente de independencia financiera y un espíritu de acero para protegerse a sí mismas. Solo cuando somos fuertes, podemos ser un verdadero apoyo para nuestros hijos cuando tropiezan. A los hijos, espero que entiendan. Su pequeña familia es importante, pero la familia de origen, donde está la madre que sacrificó toda su vida, es la raíz. No traicionen a quienes les dieron la vida por un amor ciego o por debilidad. El equilibrio entre ambos hogares es la medida de un verdadero adulto. No esperen a que la sangre corra o los corazones se enfríen para darse cuenta de quién está realmente de su lado. Al pensar en Fabián y la señora Clementina, ya no siento ira, solo siento lástima por esas vidas consumidas por la codicia. La codicia es como una mala hierba, si no se arranca, ahogará todo afecto, convertirá el hogar en una prisión y a los seres queridos en enemigos irreconciliables. Al final, lo único que recibieron fue la soledad tras las rejas y el desprecio de la sociedad. Mi historia es quizás también una advertencia para aquellos que se preparan para entrar en una relación familiar. No se fijen solo en las palabras dulces o en la apariencia externa. Observen cómo una persona trata a su madre, cómo valora el trabajo y cómo se comporta cuando sus intereses se ven afectados. Ese es el verdadero retrato de la persona que los acompañará toda la vida. Mi jardín ha vuelto a reverdecer. Las semillas de la verdad, el coraje y la compasión han germinado. Soy Eulalia, y esta es la historia de mi renacimiento. Gracias por escuchar y acompañarme en los momentos más difíciles. Que todas las casas estén iluminadas por el amor verdadero y la justicia. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu lugar? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene.